Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba, el canal dedicado a la figura del Maestro de Maestros Jesús de Nazaret y su regreso. Hoy voy a tratar una temática que hace tiempo que deseaba tocar, prácticamente desde el mismo inicio, ¿no? Pero creo que va siendo hora ya de profundizar un poco en ello. Se trataría de el Jesús que conozco. De alguna manera, todos aquellos seres, todas aquellas conciencias que se sienten atraídos, anegados del espíritu del Maestro, todos, absolutamente todos, llegamos a él por distintas vías. Y podemos decir que el amor es tan infinitamente hermoso que cada quien puede amar a su propia manera y puede expresarlo a su propia manera. Bueno, sin mayor dilación, vamos a sumergirnos ya en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Antes de comenzar este post, esta nueva entrega, quisiera confesarles algo que creo necesario aclarar. Cuando uso el verbo conocer en el título de este capítulo, lo hago con plena conciencia y conciencia de lo que significa para mí. El conocimiento al que hago referencia va más allá del uso de la racionalidad humana. El Jesús que conozco no es fruto de una interpretación, de un estudio que hubiera podido hacer a lo largo de mi vida humana en esta última encarnación. El Jesús que conozco no está en relación con el amor que siento por ese espíritu tan maravilloso que recorre el universo, sembrando amor, perdón, paz y conocimiento. El conocimiento al que hago referencia tiene relación con el trato y la comunicación. Todos, absolutamente todas las conciencias, tienen su propio camino para descubrir, para ponerse en contacto con la divinidad que cada conciencia es. Tienen su propia hoja de ruta, su propio tiempo y las vidas que hagan falta para conocer a Dios. Al Dios no olvidemos que está en todo y en todos. Conocer, tal y como es usado por este servidor, no es un anhelo, un deseo, sino un intercambio de anhelos y deseos que comparten todas las conciencias abiertas al Padre, y este deseo es ver a las conciencias humanas entrar en los horizontes del ser, ver cómo salen de la noche oscura del mal. Este anhelo es compartido no solamente por el Maestro, sino por todas las conciencias de su reino. Creo que es necesario, al menos para mi humilde ver y para mi sentir, aclarar un poco, ¿no?, ese término de conocimiento. No es un conocimiento racional. A lo sumo, humanamente hablando, podríamos hablar de inspiración, ¿no?, que tampoco es una inspiración como tal, en mi sentir. Pero bueno, humanamente es lo más parecido que podríamos decir de ese hablar sobre el Maestro, o hablar del Maestro, hablar desde el Maestro. Como siempre decimos, aquí nunca jamás intentamos convencer a nadie. Simple y llanamente este es un canal que nace para anunciar la segunda venida del Maestro y de esos cambios, de ese final de los tiempos que, como siempre decimos, no es ningún tipo de distinción ni nada por el estilo. Es como un salto de conciencia. Creo que eso se puede palpar a nivel global por muchísimos seres. Ese cambio está floreciendo. Bueno, simple y llanamente, en este canal lo postulamos desde la visión, desde la óptica de
bajo nuestro humilde mer, el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Sigamos. El Jesús que conozco no es de este mundo. Quizá el mayor error y la mayor tergiversación que hicieron las diversas corrientes cristianas que fueron surgiendo tras la muerte del Maestro fue el haberlo convertido en Dios, en Hijo de Dios, apartando su naturaleza cósmica del origen común que toda conciencia tiene en el Padre. Todas, absolutamente todas las conciencias de este universo que busca el infinito a través de la expansión de la conciencia, todas, digo, han surgido y volverán al Padre. Y en este universo hay un sinfín de conciencias evolucionadas que han encontrado lo que comúnmente el ser humano denomina Dios o dioses. Y en esta morada del Padre, en Gaia, en este planeta azul, las conciencias asociadas a él están a punto de dar el salto de conciencia necesario. Y este salto viene de la mano de la mayor conciencia cósmica que ha pasado y pasará por este mundo. Sí, la del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Jesús, el Jesús que conozco, no es de este mundo. Viene al mundo humano a rescatarlo de sí mismo y del mal que se ha clonado tan bien desde los mismos inicios del deambular humano por este terruño del Padre. Puede sonar a chino, pero realmente es lo que postulamos en este humilde canal. Una de las mayores problemáticas, lo veremos un poco más adelante, es justamente el etiquetar las cosas, ¿no? El nombrarlas, ¿no? El confundir las formas de vida con las conciencias, el no saber cómo llegar a Dios, a esa fuente, a ese principio creador. Todos los dioses humanos son frutos de los miedos humanos, de la imaginación humana. El Dios al que hace referencia el Maestro, que nos vino a mostrar, ese Dios de amor y conocimiento, ese Dios de perdón, no tiene nada que ver con, digamos, el intelecto humano, racional. Porque el ser humano ha estado presa ya, desde sus mismos inicios, de ese mal que se impregnó muy bien. Recuerden, como siempre les digo, el mal es consustancial a la libertad de ser. Y entre tantas etiquetas que se ponen justamente la idea sobre otras formas de vida con conciencia. Recuerden, como siempre les comento, de que en este bendito planeta pues hay infinidad de formas de vida, pero conciencia es una, lo que denominamos la conciencia humana. El universo, charlando. ¿Por qué no hay una preocupación, ¿no?, generalizada de estas temáticas? Simple y llanamente porque estamos en sociedades enfermas y que realmente te empujan, te incitan, tienes que estar corriendo, olvidándote realmente de quién eres para justamente mantener unas estructuras de poder que siempre, como siempre mantenemos, son insanas, esclavizantes, han oprimido, han impedido el desarrollo del ser humano como tal, de su conciencia. Esa conciencia que compartimos no solamente con infinidad de conciencias en el cosmos, sino simplemente con la conciencia misma del Padre. Sigamos. El Jesús que conozco es amor. El amor en Jesús se manifiesta por el conocimiento que tiene de sí mismo y del Padre. El amor de Jesús por las conciencias humanas está en relación con la apertura del ser humano a su propia esencia. Y no es por pecado alguno, como quieren presentar las diversas ideologías cristianas. Quiero hacer un alto aquí. Es un gran error del cristianismo, de todo ese dogmatismo, haber convertido al Maestro en un vengador, ¿no? Haber convertido la esencia de la libertad humana en pecado. Ha sido realmente un gran error. Un error que no es baladí, no es gratuito, no es fortuito, un error que está calculado, un error que fue sembrado por el mal en sí mismo. Bueno, sigamos.
El Jesús que conozco basa su amor por la autoconciencia del amor que es, del amor que representa el Padre y del amor que sembró el Padre en toda conciencia como su característica primordial. Amar es ser capaz de crear nuevas realidades, desde el respeto a toda conciencia, desde el respeto a las potencialidades de cada quien. El amor de Jesús se nutre de compasión y perdón. No busca justicia, sino perdón. No busca la conquista del otro, sino caminar juntos para construir juntos y disfrutar juntos las realidades que están capacitados para crear. El Jesús que conozco es amor. El amor de Jesús se alimenta del amor del Padre y alimenta a todos aquellos que están abiertos a encontrarse a sí mismos en todo y en todos. La individualidad, si no está inserta en el todo y en todos, se desvanece. Pero no hay problema. Las conciencias son fruto del amor y al amor regresan. Los únicos infiernos que existen son aquellos que las conciencias crean cuando se alejan de su propia esencia, el amor que Jesús vino a enseñar como el único camino a casa. Creo que es la esencia del Maestro y de todas aquellas conciencias de su reino que lo acompañan y de tantas conciencias en este universo. El Maestro es amor, la capacidad de dar sin esperar, esa capacidad de entrega, simple y llanamente porque tiene el conocimiento de dónde viene, quién es y hacia dónde va. El amor de Jesús no se nutre de miedos, ni de creencias, ni de ideologías. El amor de Jesús se nutre del respeto que surge del conocimiento mismo de la realidad, de eso que llamamos realidad humanamente y que supera, por supuesto, los sentidos humanos y el intelecto humano. La realidad va mucho más allá. Es una realidad a la que el Maestro, su reino, ya hace muchísimos eones llegó. Una realidad que está llamada también a nutrir los futuros humanos. El futuro humano es completamente distinto a lo que ha vivido esta última humanidad. De ahí el regreso del Maestro y de ahí que vino realmente en su primera venida pues ya a señalar unos tiempos y unos caminos. No se puede imponer, ¿no? El Maestro nunca jamás vino a imponer, sino vino a anunciar, ¿no? Y a decir cómo sería el futuro humano de ahí a muy poquito, o sea, desde su llegada a muy poquito tiempo, únicamente que el ser humano, parece que 1000 o 2000 años es una gran cantidad de años y realmente el tiempo no tiene sentido ni siquiera en el mundo de la conciencia, pero humanamente hablando, 2000 años en comparación, por ejemplo, con la edad de la misma Tierra, una tontería. Pero el amor de Jesús se nutre del mismo amor del Padre, del conocimiento que tiene Él y su reino de la figura del Creador, sin etiquetas, sin ponerle etiquetas. El lenguaje, también lo recalcaré más adelante, es un arma de doble filo. Por él podemos llegar, humanamente hablando, por él se puede llegar pues, a la búsqueda o al conocimiento del Padre, de ese principio creador, pero también es un arma que te puede alejar completamente de ello y te puede sumergir en otras realidades que pueden hacer muchísimo, muchísimo daño. El Dios de Jesús es un Dios de amor que trasciende la lengua misma, que trasciende el lenguaje mismo. No es una cuestión de etiquetas, de nombrar, de decir, es una cuestión de sentir. Cuando tú te sientes uno con el otro, cuando tú te sientes uno con el universo, cuando tú te sientes uno con el Padre. De ahí la insistencia del Maestro de no juzgar, no te separes del otro. El otro es una versión de ti mismo, es otra versión de ti mismo, pero es tú. Bueno, sigamos.
El Jesús que conozco regresa. El Jesús que conozco no solo no era de este mundo, sino que fue enviado con unas misiones muy claras. Pero su misión primordial no hay que buscarla en su encarnación humana, en su primera venida, sino en su regreso. La misión del Maestro culmina con su regreso. Un regreso que está marcado por la llegada primero del que se conoce como Paráclito. Pero de esta figura hablaremos en otro momento, en un programa ya a las puertas. Un regreso que viene a marcar un antes y un después del desarrollo de esta última humanidad. Un regreso que viene de la mano también de otros pueblos cósmicos que esperan el nacimiento de los hijos de los hombres a otras realidades más acordes con su propia esencia. Es una de las tantas tergiversaciones del cristianismo, de los dogmas cristianos, ¿no? Pensar de que, bueno, hay un Dios ahí todo abstracto que manda a su único hijo, ¿no?, a la tierra a liberarle de pecados y demás. Muy lejos de la esencia y de la realidad. El Maestro es una conciencia enviada de un reino, pero es una conciencia enviada, eso nunca se puede olvidar. Y además de eso, Jesús, como el mismo desarrollo de la evolución humana, nunca ha estado solo en este bendito planeta. Jesús no vino solo, ni regresa, obviamente, solo. Y realmente, la llave con la que los seres humanos entrarán en ese otro nuevo salto de conocimiento viene de la mano de un sinfín de conciencias cósmicas, de otras formas de vida, como conciencias que realmente ayudarán al ser humano a dar ese salto en el conocimiento. Ojo, para eso hay que estar preparados, humanamente preparados. Para llegar a ese salto de conciencia, realmente lo primordial es tener abierto tu corazón, tu ser, al mensaje del Maestro. No digo ni siquiera al Maestro mismo, sino a su mensaje, que es lo primordial, ese mensaje de apertura al amor, al conocimiento, al respeto, ese saber de que si no salimos todos, no sale nadie, que las conciencias humanas, como cualquier conciencia del universo, no están separadas del todo, y que cualquier daño que se intente hacer a una parte, se está haciendo un daño al todo. Bien, sigamos. Muchos, aún creyendo en la figura histórica de Jesús, niegan que vuelva y ven su promesa de volver como una metáfora que indicaría que el ser humano evolucionaría en algún momento y entraría, por propio pie, en otros estados del conocimiento. Sin embargo, esto, para nuestro humilde ver, está errado. Jesús regresa encarnadamente, acompañado, como decimos, de otras conciencias cósmicas. El gran problema que surge a la hora de creer, entender, comprender, interiorizar este regreso encarnado de Jesús viene de la mano de la idea genérica de lo que se entiende por encarnación y, sobre todo, por la idea de la muerte y del más allá. Una idea muy centrada en los sentidos humanos, la vista, el tacto, etc. El espíritu del Maestro, como toda conciencia, descarnadamente, no se pueden comprender, interiorizar, entender desde el intelecto anclado a los sentidos. Más bien, si se quiere dar una idea de lo que somos, las conciencias, tras dejar la carne, sería la idea de información, un campo energético de información, para decirlo de un modo humanamente entendible, o acercarnos a ello. Pero no olvidemos, el espíritu del que podemos hablar, del nuestro o de cualquier otro, poco tiene que ver con el espíritu que somos. El lenguaje nos acerca a nuestro ser, pero no es nuestro ser. Lo decía antes, el problema del lenguaje es grande, ¿no? Y para entender los fenómenos que están pasando, para entender los fenómenos de eso que podemos tildar de realidad, y sobre todo, que es lo que nos centra hoy,
para entender ese regreso de Jesús encarnadamente, pues hay que intentar sacar del acervo de nuestras creencias todo lo que nos han podido inculcar sobre la materia, sobre el espíritu y demás, y centrarnos simple y llanamente pues en comprender e interiorizar que somos mucho más de lo que nuestra propia apariencia, que nuestros sentidos realmente nos limitan, que es realmente nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestro ser, el que tiene la llave para llegar a esa otra realidad. Y sin olvidar, porque es importantísimo, que cada quien tiene su propio camino. Cada quien entra, por decirlo de una manera humanamente entendible, una especie de metáfora, cualquiera va a entrar en el reino del Padre por su propia puerta. Aquí no hay puertas comunes. Cada quien es su propia puerta para entrar en ese conocimiento. Obviamente, muchísima gente, sobre todo en las corrientes cristianas primitivas, pues esperaban el regreso del Maestro casi de una forma inminente. Con el paso de los tiempos, que como digo, realmente es una bagatela, pero bueno, a nivel humano, digamos, bueno, han pasado 2000 años, el Maestro no ha vuelto, muchísimas corrientes piensan de que su regreso era una especie de metáfora, ¿no? Es decir, bueno, es una forma de decir de que el Espíritu de Dios, del Dios cristiano, de ese Dios construido por las teologías y dogmatismos cristianos, que nada tienen que ver con el Dios del Maestro, pues bueno, se impregnaría, ¿no?, ese espíritu, ¿no?, en una nueva conciencia con el paso del tiempo. No. El mal de este planeta o de cualquier sitio de este universo mágico no se va si no lo echan. El mal cuando conquista un espacio, el mal cuando conquista unas ciertas sociedad de conciencias, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, no se va si no lo echan. Hay que echarlo, realmente. Se apoderan de las estructuras, porque recuerden, esta es parte de nosotros. El mal no es una entelequia, es parte de todas las conciencias. De ahí que tengamos ese gran privilegio de ser parte de Dios mismo. En cierta medida el mal fue creado por Dios, si no, no tendría gracia ninguna. Es decir, si tú vas a crear algo que es imposible que se te revele, pues no le estás dando la posibilidad de ser realmente. Otra cosa es que lo hagas. Otra cosa es que, por el mismo reconocimiento de la conciencia que se es, uno elige, decide, pues ser parte de ese todo y no alejarse del todo. Bien, sigamos. El Jesús que conozco llevará al hombre a las estrellas. Muchos se burlan, tanto dentro de las iglesias cristianas oficiales como de público de toda índole y creencias, de esa imagen un tanto errada de un Jesús marciano extraterrestre. Digo un tanto errada porque si bien es verdad que en esencia es así, el problema surge cuando es la propia imagen de los marcianos extraterrestres la que está errada. Y la clave para entender esa imagen errada de otros seres cósmicos radica en lo siguiente. Muchos seres, e incluso la ciencia moderna en su amplio abanico y en cierta medida, ha ayudado a esta imagen de unos seres cósmicos sin tener en cuenta que lo que caracteriza al ser humano como a tantos seres cósmicos no es ser una forma de vida, sino ser conciencia. Y sería muy iluso, incluso para los más acérrimos defensores de la soledad del hombre en el cosmos, pensar tanto que el ser humano es la única conciencia del cosmos como que no hay más formas de vida en el universo que las que habitan en la Tierra. Pero no hay problema. A estos Santo Tomás les llegará también su tiempo para que crean. La gran confusión cuando
intentan burlarse muchísimas personas, muchísimos seres, ¿no?, de esa imagen de Jesús como un ser cósmico, viene de la mano de realmente que no se tiene idea realmente a qué se refieren cuando se hablan de seres cósmicos. No estamos hablando solo de formas de vida. En este bendito planeta hay infinidad de formas de vida, pero conciencia es una, la que podemos denominar como conciencia humana. En el cosmos pasa lo mismo, hay conciencia y hay formas de vida. Entonces, bueno, esa imagen de seres foráneos, ¿no?, parecidos al ser humano, completamente distinto, con antenitas y todas esas cuestiones, es una imagen distorsionada, interesadamente. Ya desde cuando se empezó, digamos que modernamente, pues a labrar esa imagen, ¿no?, de unas posibles conciencias fuera de la Tierra. Pero, a ver, para ser más claros, la lucha encarnizada que puede tener hoy en día el ser humano contra el mal está en que el propio ser humano, que la forma en que se ha organizado, se puedan reconocer a sí mismos como conciencias, como seres. Estamos en el mundo de las creencias. Si tú no crees igual a como yo creo, tú no existes. ¿Dónde está la conciencia? No sé si me entienden lo que quiero explicarles. Simple y llanamente, hoy en día, en nuestro mundo, y de ahí que el mal se haya calado tan bien, radica justamente en el no reconocimiento de la conciencia que somos, y al no poder reconocer la conciencia que somos, no reconocemos las otras conciencias. El problema radica en que confundimos nuestra conciencia, nuestro ser, con nuestras creencias, y no es así. El maestro vino a trascender todas las creencias, empezando por la del pueblo en la que nació, el pueblo judío. No vino a cambiar nada, ojo, vino a trascender. Vino a decir, señores, hay otras realidades, hay otros mundos que cuando ustedes lleguen a él, sabrán realmente quiénes son. Pero, como os dije hace nada, el mal, si no lo echan, no se va. Tan simple como ello. Y no es una cuestión de ideología, repito, es importantísimo entender, para entender el mensaje nuclear del maestro, hay que entender que somos seres por encima de cualquier creencia. Sigamos. Sí, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, llevará al ser humano en esta nueva etapa de la humanidad a las estrellas. Mejor sería decir que liderará ese viaje, pues en el fondo las huestes que llevarán al hombre a las estrellas son otras conciencias cósmicas que acompañan al maestro y su reino en este despertar humano a su esencia estelar. Perdón. Pensar que el ser humano está solo en este universo lleno de vida y conciencia es un simple mecanismo de control y opresión de aquellos que se han querido apoderar de esta hermosa morada del Padre y de las conciencias humanas llamadas a poblarlo. Pero los tiempos del despertar, del cambio, están llegando. El mal, uno de los mecanismos de opresión, de esclavitud, es sembrando muchísimo miedo y sobre todo muchísima ignorancia. Una ignorancia que no se nutre del conocimiento humano a través de los sentidos, de los diversos lenguajes, de la ciencia. No, estamos hablando de una ignorancia del ser, de la conciencia. El mal intenta siempre anular el autoconocimiento que tienes de ti mismo. E inyecta un sinfín de creencias de cualquier tipo, de cualquier índole, de las religiosas, políticas, da igual. Como siempre digo, el mal no le interesa por qué o en base a qué odias, sino que odies. Al mal no le interesa por quién matas, a quién eres capaz de matar, sino que mates, que asesines, en nombre de tus creencias. Obviamente ese mundo, como planteamos, pues ya está muriendo. El otro salto de conciencia es un salto de conciencia que se basará realmente en el conocimiento.
conocimiento que se nutre de la conciencia de que todos formamos parte de una unidad, que va más allá de este terruño planetario, que va más allá de este terruño o esta etiqueta de galaxias, que nutre, impregna todo el universo mismo. El maestro liderará, como digo, esas huestes, esa ingente cantidad de conciencias cósmicas que van a ayudar a dar ese paso a los seres humanos. Pero es más, lo llevan, por decirlo de una manera humanamente entendible, monitoreando desde sus mismos albores, ¿no? El cuento, entre comillas, ¿no?, del Génesis y demás, con todo el respeto, ¿no? Aquí no es peyorativo, sino el cuento en el sentido del relato, ¿no? De, bueno, si comen de aquí, no se van a comer, si comen la manzana bendita, podrán ser como nosotros, etcétera, etcétera. Simple y llanamente te están hablando de que el ser humano, por decirlo de alguna manera entendible, está siendo monitoreado desde sus propios orígenes, ¿no? Bueno, por hoy ya me estoy despidiendo. Espero que de alguna u otra forma este programa pues les haya servido, les haya podido ayudar de alguna manera. Aquí, repetimos, jamás imponemos ni intentamos convencer a nadie de lo que planteamos. Simplemente anunciamos el regreso del maestro y damos a conocer una naturaleza del maestro completamente distinta a la que han podido crear los dogmatismos y teologías cristianas. El Jesús que conozco, obviamente, va más allá de lo que yo pudiera haber aprendido en esta vida humana, ¿no? Y quisiera compartirlo, simple y llanamente, sin imponer. Lo importante de la figura del maestro, de esa conciencia cósmica que ha llegado a este mundo a ayudar a los seres humanos a dar ese salto de conciencia, radica en su mensaje. Es más, la conciencia del maestro, ese espíritu del maestro tan elevado, lo dejó claro en muchísimos de sus pasajes, ¿no? Podréis hacer cosas por encima de las mías, si quisierais. Simple y llanamente, estar reconociendo esa misión que vino a cumplir. Una misión de señalar unos tiempos, ayudar a los seres humanos a ese salto de conciencia. Viene a señalar ese salto de conciencia que viene de la mano de él, de otras conciencias cósmicas, y que, bueno, ya bajo nuestro humilde ver, los tiempos se están dando. No por las señales de terremotos, guerras y demás, sino justamente por este salto en las telecomunicaciones que en cierta medida anuncian ya pues esos tiempos. Bueno, sin más, hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias por su atención y nada, infinitas bendiciones y que tengan una muy feliz semana o quincena. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.